Ok, muy buenas tardes. La clase que vamos a ver el día de hoy es pruebas de valoración del core. Mi nombre es Kevin Gaviria, soy residente de Medicina de Rehabilitación y esta clase está enfocada básicamente en que aprendamos a explorar los músculos del core y podamos graduar esa exploración y poder obviamente así aprender a tener un adecuado examen físico en los pacientes, ya que estos músculos es muy común que se encuentren débiles, que se encuentren afectados en las diferentes patologías, tanto del sistema nervioso central, así como también patologías ya como tal musculoesqueléticas. Entonces, para iniciar con la clase, recordemos que el core, o también llamado caja core, es esta estructura, forma de caja, valga la redundancia, en la cual se conforma por ciertas paredes, principalmente a nivel abdominal y pélvico, donde tenemos una pared anterior que está conformada por el músculo recto abdominal, ¿sí? Tenemos a nivel lateral los músculos oblicuos internos y externos, y tenemos a nivel posterior los músculos erectores de la columna, tenemos también ahí los multífidos, tenemos el cuadrado lumbar, y a nivel superior tendríamos el diafragma. A nivel inferior entonces tendríamos los músculos pélvicos o el piso pélvico, así como también el psoas ilíaco que hace parte de esta caja core. Muy bien, entonces para empezar a evaluar la pelvis, esta información, estas pruebas al menos son del libro de Daniels. Aquí estamos entonces evaluando lo que es principalmente el músculo cuadrado lumbar, que es el encargado de elevar la pelvis. Este músculo entonces lo podríamos evaluar de la siguiente forma: con el paciente en decúbito supino, como vemos en la imagen, sobre la camilla y nosotros ubicándonos a nivel de los pies, es decir, del lado de los pies, y utilizando los dos brazos mientras fijamos tanto tobillo como rodilla, haciendo una tracción de ese miembro inferior evaluado y pidiéndole al paciente que trate de llevar o acercar la pelvis del lado evaluado hacia la reja costal, ¿sí? En el caso de que el paciente, digamos que nos venza con facilidad nuestra resistencia, este músculo es un músculo fuerte que no va a ser fácil vencer desde el punto de vista del evaluador. Si vence esa resistencia con facilidad, tendríamos un grado 5, ¿sí? Si de pronto generamos una resistencia, pero nosotros logramos vencer esa resistencia, esa eh, esa fuerza contraria que ejerce el paciente, logramos vencerla, tendríamos un grado 4. Es decir, si el paciente nos gana, es un 5. Si le ganamos nosotros, es un 4, pero igual estamos ejerciendo una resistencia. Si el paciente no soporta resistencia, pero igual logra toda la amplitud del movimiento de elevación de pelvis, estaría hablando de un grado 3, ¿listo? O de una clasificación como regular según Daniels. Ahora bien, si esa amplitud del movimiento es parcial, no se logra, tendríamos un grado 2. Y si definitivamente no se logra, pues ya hablaríamos de que estaría entre un grado 1 y un 0, pero Daniels nos aclara de que estos grados no son como tal valorables en esta maniobra, porque cuando hablamos del cuadrado lumbar es un músculo profundo y por ende no va a ser fácil de que podamos palparlo. Entonces, ya que si un músculo cuando lo podemos palpar, si podríamos definir un grado 1, un grado 0, según Lovett, pero para este tipo de graduaciones aquí hay ciertos cambios, ya que son músculos generalmente profundos, no tendremos, digamos, la forma de palparlo, de evaluarlo. Así que podríamos evaluar hasta un grado 2. Y se aclara pues de que en esta maniobra puede también participar tanto los músculos oblicuos, tanto externo e interno, el músculo dorsal ancho y también el músculo iliocostal lumbar. El músculo dorsal ancho puede participar siempre y cuando los miembros superiores estén fijos, ¿sí? En ese sentido puede ayudar a que la pelvis también ascienda. De acuerdo a Kendall, esta evaluación también se puede hacer en decúbito prono.
Simplemente para Kendall la clasificación debería ser si es un músculo débil o un músculo fuerte, ya que para Kendall la graduación es difícil de hacer en ese tipo de músculos. Otra prueba importante para valorar el core es la prueba de resistencia en puente lateral. ¿Listo? Aquí estaríamos evaluando básicamente los músculos cuadrado lumbar, el transverso y ambos oblicuos. En esta prueba entonces no vamos a graduar como tal, como la prueba previa, sino que vamos a hacer un cronometraje. Le pedimos al paciente entonces que desde un decúbito lateral, con su codo a 90 grados, se apoye sobre el piso o camilla en el cual estemos evaluando, y con su otro miembro que esté hacia la parte superior, miembro superior va a estar cruzado sobre su tórax, con su mano sobre el hombro contrario, y le pediremos pues que levante su tronco y lo mantenga recto en esta posición lateral. Una vez lo empiece a hacer, cronometramos. Nos describen que en promedio puede llegar a ser de 20 a 203 segundos el hecho de que se logre mantener en esta posición. Sin embargo, pues se aclara que para la apreciación de esta prueba es muy importante lo que el paciente nos está refiriendo. Nos habla del esfuerzo percibido por el paciente. Entonces, si el paciente le cuesta mucho pues hacer como tal la prueba, probablemente estemos hablando de que tiene cierta debilidad en estos músculos. Y a medida de este esfuerzo, podemos obviamente evaluarlo en una próxima consulta, un control. Si el paciente me está refiriendo que quizás duró lo mismo en el cronometraje, pero le costó menos esfuerzo a mantener la posición, pues probablemente haya una mejoría. ¿Listo? Entonces, esta prueba es difícil de graduar, pero lo vamos a seguir tanto con el cronometraje, así como también con la apreciación de ese esfuerzo que nos está refiriendo el paciente. Para Kendall nos muestra esta prueba que es los flexores laterales del tronco, donde básicamente volamos los mismos músculos, pero en la posición de decúbito lateral, y lo hacemos también llevando el tronco, digamos que en una flexión lateral. ¿Listo? Entonces, con el brazo inferior cruzado sobre el hombro contrario y con el superior va a estar extendido. Lo que hacemos como exploradores es fijar la parte de la pelvis y la cadera. Sin embargo, pues no refiere que no sea una fijación tan intensa, ya que para este movimiento, para este arco de movimiento, es importante también de que dejemos un tanto libres esos miembros inferiores, ya que los abductores y aductores nos van a ayudar también a compensar un poco y a que se logre la totalidad de la amplitud del movimiento. Entonces, este tipo de pruebas se puede clasificar como normal, buena y regular, donde normal es donde logramos una altura mayor de 10 centímetros del hombro inferior, y buena cuando se logran los 10 centímetros, o regular cuando está más o menos a 5 centímetros de altura. ¿Listo? Es importante que a nivel de miembros inferiores pongamos esta almohadita como se ve en la imagen, que nos va a ayudar obviamente a tener mayor estabilidad a nivel de los miembros inferiores. Muy bien, entonces hay otra prueba que es una de las pruebas que sí suele utilizarse, que es la prueba de la flexión del tronco, en donde principalmente estamos evaluando la fuerza del recto abdominal y de los oblicuos, tanto interno como externo, cuando se contraen de forma bilateral. Entonces, para esta prueba es importante que le pidamos al paciente que la columna cervical, es decir, el cuello, mantenga una extensión, ¿sí? Y eso se va a lograr pidiendo al paciente que apunte su mentón hacia el techo, ¿sí? Esto va a evitar que se compense con la flexión de la columna cervical al pedirle que flexione el tronco. Entonces, para valorar un grado 5, en este contexto podríamos valorarlo con los brazos en la parte posterior de la cabeza. En este tipo de pruebas, la posición de los brazos es la que va a generar la resistencia. Sí, vamos a ver entonces ahorita que en el grado 4 y 3 los brazos van a ir cambiando de posición de acuerdo a los grados que vamos a intentar calificar. Si el paciente entonces en esta posición, con sus piernas extendidas y con sus brazos detrás de la cabeza, logra levantar las escápulas de la camilla o de la superficie en la cual estamos evaluando, específicamente que se levante
el ángulo inferior de la escápula, es decir, la totalidad de la escápula debe estar despegada de la superficie. Si se consigue en esta posición sería un grado 5, ¿sí? Si no se consigue, entonces pasaríamos a hacer la posición del grado 4, como vemos en esta imagen, eh, para valorarlo. El grado 4, entonces pediremos de que ya los brazos no estén en la cabeza, sino que vamos a pasarlos a nivel del tórax. Así estamos llevando el peso de los miembros superiores un poco más a inferior y disminuiremos así de esta forma la resistencia que estamos ofreciendo sobre el movimiento. Entonces, de igual modo, le pedimos al paciente que realice una flexión del tronco y si logra despegar sus escápulas en el ángulo inferior, tendremos un grado 4. Si no lo logra, entonces pasaríamos a hacer la posición del grado 3, en donde al paciente se le pide que lleve esas manos, esos miembros superiores en extensión y hacia inferior, haciendo pues de esta forma que el peso lo llevemos un poco más a su centro de gravedad y se facilita el movimiento. Si el paciente logra despegar las escápulas en esta posición, hablaremos de un grado 3. Para abandonar los grados 0, 1 y 2, entonces tendremos que hacer 3 secuencias, ¿listo? Las cuales voy a empezar a explicar. La primera secuencia, como vemos en esta primera imagen, va a consistir en flexionar los miembros inferiores y, o sea, al nivel de las rodillas, que generemos una flexión de más o menos 90 grados, de que mantengamos la palpación adecuada en el músculo recto abdominal y pidamos al paciente que levante la cabeza. Si el paciente al levantar la cabeza e intentar flexionar el tronco eh, realiza un descenso de la reja costal en el sentido de que se esté acercando a la pelvis y la logramos, digamos, identificar con la palpación, hablaremos de un grado 2. Si el paciente en esta posición no puede levantar la cabeza o no realiza el movimiento, pasaremos a una segunda secuencia. En la segunda secuencia, como vemos en esta primera imagen, hablaremos de una flexión de la cabeza asistida. ¿Listo? Presionamos la cabeza con nuestro antebrazo apoyando al paciente y le pedimos al paciente que en esta posición realice una flexión del tronco, intente hacer el movimiento, palpamos nuevamente la zona del recto abdominal. Si logramos, eh, si logramos identificar el descenso de su reja costal hacia la parte inferior, hablaremos también de un grado 2. Sin embargo, si el paciente en esta posición tampoco logra hacer el movimiento, pasaremos a evaluarlo con la tercera secuencia, que básicamente es pedirle al paciente que realice un acto de toser. ¿Listo? Y el acto de toser es en el cual podemos pues, valorar finalmente un grado 0 y un grado 1. ¿Listo? Entonces, si de igual forma, si en el esfuerzo de la tos el paciente logra hacer un descenso de la parrilla costal, la reja costal, hablaremos de un grado 2. Si el paciente no logra hacer este descenso, pero nosotros podemos percibir un movimiento eh, a nivel del recto o digamos un esbozo de movimiento o una contracción a este nivel, hablaremos de un grado 1. Y si definitivamente no hay este movimiento o el paciente no logra realizar pues, el acto de toser, hablaríamos de un grado 0. Tenemos otra prueba en la cual podremos evaluar específicamente los oblicuos, tanto externo como interno del abdomen, que se llama la rotación del tronco. ¿Listo? La podemos hacer en decúbito supino, con el paciente nuevamente ofreciendo resistencia de acuerdo a la posición de sus miembros superiores. Como vemos en las imágenes, para valorar un grado 5, el paciente va a poner sus miembros superiores, sus manos detrás de su cabeza, y a partir de aquí entonces le vamos a pedir al paciente que lleve su codo derecho, si estaríamos evaluando la rotación izquierda, hacia su rodilla izquierda. ¿Listo? En estas rotaciones hay que tener en cuenta de que el oblicuo externo va a participar en la rotación contraria, ¿sí? A su lado contrario, es decir, si estamos rotando hacia la derecha, el que se estaría activando sería el oblicuo externo izquierdo, y si estamos rotando hacia la izquierda, el que se estaría activando sería el oblicuo externo derecho. Entonces, si el paciente logra también despegar en esta posición la escápula del lado contrario a la rotación evaluada,
que en este caso, por ejemplo, como en esta imagen sería el hombro derecho, ya que está haciendo rotación izquierda, tendríamos una prueba completada y podríamos calificar como un grado 5 en esta posición. Para valorar los demás grados, la posición de los brazos es similar a la prueba de flexión del tronco. El grado 4, entonces lo podríamos valorar con el paciente con sus brazos cruzados sobre su tórax y también pidiéndole nuevamente que haga el mismo movimiento de llevar sus hombros al lado contrario, a su rodilla contraria. Si logra despegar la escápula de la superficie completamente, estaría cumpliendo con una prueba y calificaríamos como un 4. Para valorar un 3, entonces, el paciente va a extender sus brazos, al igual que cuando valorábamos un 3 en flexión, hacia inferior y le pedimos el mismo movimiento. También lo valoramos de acuerdo a la posición de la escápula. Si logra despegarla de la superficie, lo haríamos de un grado 3. Y si hablamos de un grado 2, entonces, también con los brazos hacia inferior, ¿sí? Le pedimos al paciente que realice el movimiento nuevamente de llevar a su lado contrario la rotación, pero si es incapaz de hacer este movimiento, es incapaz de levantar las escápulas, hablaríamos de evaluar la parte del descenso de la parrilla costal o reja costal. Si está este descenso, entonces hablaríamos de un grado 2. Y si no, ya entraríamos a palpar y hacer una flexión de la cabeza asistida. Y si tenemos un esbozo de contracción a nivel de los oblicuos, hablaríamos de un 1. Pero si no está este tipo de contracción, pues obviamente sería un 0. Kendall nos propone esta manera de evaluarlo, que básicamente es la misma prueba, pero digamos que la forma en la que califica Kendall esta prueba es diferente, en el sentido de que le da una calificación normal de 10 puntos, buena de 8 puntos en caso de que las manos estén posicionadas en el tórax, regular más si los brazos están extendidos hacia adelante, con 6 puntos, irregular si, de 5 puntos si se logra solamente la elevación de la región escapular. ¿Listo? Para Kendall debe completarse más el movimiento levantar casi todo el tronco, que es un poco más complicado obviamente de realizar. Muy bien. Kendall también nos propone una evaluación del músculo transverso del abdomen, ya que este músculo es el encargado de generar la prensa a nivel abdominal y de mantener, digamos, un abdomen plano en el caso de que este músculo estuviese fuerte, de que simplemente con la inspección desde el punto de vista lateral podemos ver de si hay abultamiento de la pared abdominal, pues probablemente esto se deba a una debilidad de este músculo transverso. Sin embargo, no menciona realizar pues graduaciones en esta valoración. Por último, para hablar de estos músculos abdominales, también Kendall nos propone esta prueba, que es una prueba en la que le pedimos al paciente que extienda sus miembros inferiores, los llevamos a 90 grados y a partir de aquí le pedimos al paciente que realice un descenso controlado de sus miembros inferiores y siempre vamos a estar evaluando entonces a este nivel es la posición de la columna lumbar, evidenciando que, por ejemplo, si los músculos abdominales inferiores, ¿sí? O sea, la porción inferior del recto, oblicuos, etcétera, están íntegros, están fuertes, lo que esos músculos van a favorecer es que la pelvis se mantenga estabilizada y obviamente también a nivel de la columna se mantenga también, digamos, contrarrestando la lordosis compensatoria de la columna lumbar. En el caso de que estos músculos estuviesen débiles, lo que vamos a ver en esta prueba es que el paciente va a tender a hacer una lordosis, como vemos en esta imagen. ¿Listo? Aquí vemos que los músculos de esta paciente estarían débiles porque está compensando, está haciendo de que de este descenso controlado de sus miembros inferiores en extensión le condicione a realizar esta lordosis compensatoria. Entonces, si el paciente llegase a los, digamos, solamente a los 90 grados y hacia abajo, pues no pudiese, hablaríamos de una prueba irregular, de acuerdo a los grados en los cuales el paciente mantiene esa espalda recta sin generar lordosis, vamos a calificarlo. Si llega, por ejemplo, a los 60 grados sería regular más. Si llega a los 45 grados sería bueno, menos. Si llega a los 30 sería bueno. Si llega a los 15 sería bueno más. Y si logra la totalidad del movimiento
controlado sin llegar a hacer una lordosis descompensatoria, hablaríamos de una prueba normal. Muy bien, ahora pasamos a valorar lo que es la parte superior del core, que es el diafragma. Para valorar el diafragma, entonces, tenemos ese tipo de pruebas, que es la prueba de la inspiración tranquila. En esta prueba lo que le pedimos básicamente al paciente es que realice una inspiración en contra de nuestra resistencia, la cual hacemos solamente con una mano sobre la zona epigástrica, palpando obviamente ese movimiento del diafragma cuando inspiramos, que normalmente suele ser un descenso del mismo, ¿listo? Cuando él se contrae. Al descender, pues amplía esa capacidad pulmonar y genera la inspiración. Esto aumenta ese tamaño del tórax. Eso es lo que hace que el aire entre a nivel pulmonar. Entonces, el músculo diafragma, recordemos que es un músculo primario de la respiración. Entonces, esta es la forma de evaluarlo. Para evaluar un grado 5, nos dice que el paciente debería vencer nuestra resistencia firme sobre el epigastrio, ya que el diafragma, cuando está sano y fuerte, puede vencer incluso una resistencia de hasta 45 kilos sobre el mismo. Si valoráramos un 4, digamos que el paciente resiste una, una resistencia, pues digamos, considerable nuestra, pero igual cede a esa resistencia misma. Si habláramos de un 3, el paciente no soportaría la resistencia, pero digamos que el movimiento, eh, el arco de movimiento o la amplitud del movimiento del diafragma está completa. Y para valorar un 2 y un 1, entonces requeriríamos de una palpación más acuciosa, en el sentido de que en un 2, obviamente pues ya no va a tolerar ninguna resistencia, pero podemos palpar la elevación epigástrica, que puede ser visible, pero que va a ser incompleta. Y en el grado 1 solamente veremos una contracción palpable bajo la cara de las últimas costillas, ya que allí es donde se va a ubicar el diafragma, y simplemente sería pues como un esbozo de esa contracción que normalmente debería tener. Obviamente cuando un diafragma alcanza un 1, probablemente tengamos un paciente que esté compensando con los músculos accesorios, ¿no? Es decir, los músculos a nivel supraclavicular, los intercostales, etcétera, ya que digamos que el músculo primario, como ya mencioné, es el diafragma. Entonces habría ciertos tirajes que son los que solemos valorar cuando tenemos una dificultad respiratoria. Y un grado 0, pues obviamente el músculo no va a estar contrayéndose, no vamos a palpar una contracción en ningún tipo de nivel. Y otra forma de evaluar es la parte de la respiratoria, es la expiración forzada, donde empleamos el acto de toser como prueba para su valoración y vamos a calificarla de acuerdo a una escala de funcionalidad. En esta prueba estamos evaluando también lo que son los oblicuos, tanto externo como interno del abdomen, y estaríamos evaluando también el transverso del abdomen, el recto, los intercostales e incluso el dorsal ancho, que son quienes participan en esta expiración. Muy bien. Ahora, si vamos a calificarlo, entonces hablaríamos de una prueba funcional cuando esta tos es efectiva, cuando limpia la vía aérea y cuando no le resulta difícil generar esta tos al paciente. Va a ser una prueba funcional débil cuando la tos es difícil de generar, requiere diferentes intentos al paciente para generarla, pero de algún modo lo logra hacer y logra limpiar su vía aérea y es una tos que es funcional. ¿Listo? No va a ser funcional cuando se genera la tos con dificultad, pero no es capaz, digamos, de limpiar la vía aérea o no expulsa adecuadamente el aire, y va a ser nula cuando pues obviamente el acto de toser está ausente. También podemos valorar esta parte respiratoria con lo que es la medición de la presión inspiratoria máxima y presión inspiratoria máxima, donde sus siglas PIM o PEM, o también conocidas como PIMAX y PMAX. ¿Listo? Para esta prueba podemos emplear estos aparatos que son baumanómetros de medición de este flujo, de esta presión inspiratoria y expiratoria, que pueden ser manuales o electrónicos. Para esta prueba lo que vamos a hacer es que el paciente debe tener su nariz debidamente ocluida y
pedir pues a que haga su esfuerzo máximo de inspiración y también de inspiración y también de expiración. ¿Listo? O sea, que inhale y que exhale con la mayor fuerza posible. En diferentes ocasiones podríamos hacer 5 intentos por cada uno y quedarnos con las medidas mayores. Obviamente los valores de referencia van a ser diferentes de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo al sexo. Aquí les dejo entonces esta tablita que tiene las referencias de la presión inspiratoria máxima y presión expiratoria máxima. Y por último, valoraríamos lo que es el piso pélvico, que es la pared inferior de esta caja core. Para estas pruebas, digamos que no son muy comúnmente utilizadas, pero cuando hablamos de terapia del piso pélvico, sí suelen realizarse. Entonces, podríamos hacerlo de forma manual o de forma electrónica. Esta prueba que voy aquí a empezar a describir es una prueba manual en la cual se utiliza la parte de los dedos. Principalmente, obviamente, este suelo pélvico va a verse afectado en las mujeres por su anatomía y es en quienes pues suele medirse, ¿sí? Entonces lo que hacemos es hacer un tacto a nivel vaginal y a través de esto pues vamos a medir, digamos, esa compresión que hay del piso pélvico, pidiéndole a la paciente que realice una contracción y que intente elevar nuestros dedos, lo que se suele pedir en esta prueba, ¿listo? Obviamente, pues la valoración va a ser de cada evaluador. Lo que nos propone Daniels es usar esta escala de 0 a 2, ¿listo? Donde vamos a evaluar de esta forma la parte del piso pélvico. Pero pues digamos que una forma más moderna y más adecuada para medir esta integridad y fuerza del piso pélvico es el perineómetro, donde utilizamos un medidor de presión que va a ir a nivel rectal o a nivel anal, ¿sí? Que son estos que están aquí, y electrónicamente pues pidiéndole al paciente que realice la contracción de su parte perineal, vamos a medir un poquito más subjetivamente esas presiones y medir la fuerza de contracción del perineo. Esa es la bibliografía que utilicé para esta presentación y espero que les haya servido.